Hermanos amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Les recuerdo que hoy es domingo de resurrección y por lo tanto estamos hablando de la resurrección de Cristo, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Hemos dejado a un lado sobre el coronavirus, pero volveremos con ese tema si es que es la semana entrante. El tema que les traigo este día es lo que nos muestra la resurrección de Cristo. Así que bienvenidos a esta importante reflexión. Bueno, entonces vamos a mirar hoy lo que nos muestra la resurrección de Cristo. Quiero mostrarles tres cosas que nos muestran que Cristo haya resucitado. Y la primera es que la resurrección muestra que Jesús es Dios, el Dios de los imposibles. No cualquiera pues va a resucitar y el Señor Jesucristo lo hizo. Yo veo algunas cosas acá muy importantes con el tema de Cristo aquí en la tierra y de lo de la Semana Santa. Lo primero es que se hizo hombre y a mí me parece eso tremendo, porque Dios no es como nosotros lo imaginamos. Nosotros siempre pues imaginamos a Dios a un ser con dos brazos, con dos piernas, con dos ojos, pero Él no es así, porque Él no es un ser humano. Él es espíritu, va mucho más allá de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento. Va mucho más allá de las dimensiones. O sea, nosotros no podemos encerrar a Dios en un lugar, en un espacio. Realmente Dios es más grande que los cielos, más grande que la tierra, más grande que el universo. Entonces, el hecho de haberse hecho hombre, eso muestra que Dios es un Dios de los imposibles. Y estoy hablando de esto pues para llevarnos a la resurrección. El segundo aspecto con referencia a esto es que nació a través de una virgen. Son cosas imposibles. Eso es difícil, pero con Dios todo es posible. Fue profetizado en Jeremías y en otras partes que Él nacería a través de una virgen. Y efectivamente así fue. María no había conocido hombre, no se había acostado con nadie, pero salió embarazada. Dice la Biblia que la sombra del Espíritu Santo vino sobre ella y quedó pues embarazada. El nacimiento de Cristo fue virginal. De esas son cosas imposibles. Lo otro es que lo matan. Jesucristo murió y eso es inaudito. Entonces con Jesús y la Semana Santa siempre vamos a ver toda esta clase de situaciones. Es decir, que lo que es normal para uno como hombre, para Dios es increíble. Por ejemplo, que lo hayan matado, que lo hayan asesinado, que haya muerto en la cruz del Calvario. Eso es inaudito, que Dios haya entregado su vida, porque es el dador de la vida. Y donde nos compete es que Él resucitó al tercer día. Entonces, eso es lo tremendo, ¿no? Que Él vence la muerte, Él vence lo que es invencible, que es la muerte. Él muere y al tercer día resucita. Y lo tremendo del asunto es que Él resucita y su cuerpo no se putrefactó, sino que su cuerpo se conservó. Y eso dice la Biblia: no permitirás que mi cuerpo sea hallado en putrefacción. Entonces su cuerpo permaneció intacto y al tercer día resucitó. Y la resurrección de Cristo es muy importante porque eso le da validez al Evangelio, le da validez primero lo que estamos hablando, ¿no? De que Él es Dios, porque donde Cristo no haya resucitado, ese tema de que Él es Dios quedaría en pañales, quedaría en veremos. Entonces a mí me parece muy importante la resurrección de Cristo. Lo segundo que yo veo es que la resurrección confirma la veracidad de las Escrituras y la veracidad de Cristo. Porque Cristo dijo en varias ocasiones que Él iba a resucitar. Y las Escrituras también muestran de que Jesús iba a morir, pero que Jesús también iba a resucitar. Entonces, donde Cristo no resucite, se pone en entredicho de que Él es Dios y se pone en entredicho la veracidad de sus palabras y la veracidad de las Escrituras. ¿Quién iría pues a creer que lo que dice la Biblia es cierto? Porque en este primer punto pues no se cumpliría nada y por ende nada se iría a cumplir. Ahora, el nacimiento de Cristo, todos los pormenores de Cristo, su nacimiento, su vida, lo que Él hizo, ya fue dicho en el Antiguo Testamento, ya fue pronosticado, ya fue profetizado. Entonces, ahorita el versículo que les estaba mencionando era el Salmo 16:10, que dice:
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso fue dicho en el libro de los Salmos, y eso se cumplió. Entonces, al cumplirse, nos está diciendo que todo lo que dice la Escritura es verdad. Todo lo que dijo Jesús es verdad. En Hechos 17, versículos 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos. ¿Ve? Entonces el apóstol Pablo le mostraba a los demás a través de la Escritura, que se nos iría un buen tiempo acá mirando todas las escrituras que hablan sobre el padecimiento de Cristo, como habla Isaías 53. Que Isaías 53 narra todo lo que Cristo padeció en esta tierra y en la cruz de Calvario. También habla de las partes donde Él resucita. Entonces el apóstol Pablo le mostraba a los oyentes a través de las escrituras estos hechos de Cristo, mostrando de que lo que la Biblia decía era real. Y dice acá, dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Dice 1 Corintios 3:4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo nombra 2 veces eso, conforme a las Escrituras. Entonces, la resurrección de Cristo muestra que la Biblia es cierta. Y quiero hablar de un tema ahorita, pues para ilustrar este punto bastante complejo, y es sobre los días que duró Cristo sepultado. Porque la tradición nos enseña que Cristo murió un viernes y que resucitó un domingo. Entonces, es un poco difícil de entender, porque si Cristo murió un viernes a las 3 de la tarde, es decir que el sábado a las 3 cumpliría un día, el domingo a las 3 cumpliría 2 días, y el lunes a las 3 cumpliría 3 días. Es decir, que si yo creo que Jesús murió un viernes, no es posible que haya resucitado un domingo. Por lo tanto, lo que dice la Escritura no es cierto. Pero nosotros ya sabemos que la Escritura lo que dice se cumple. No hay una equivocación, no hay una desviación. Por ejemplo, en Mateo 12, del 38 al 40 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Lo que pasaba es que los judíos esperaban al Mesías y ellos no creían que Jesús era el Mesías. Y ellos siempre le pedían señal al Señor, no solamente en esta ocasión, o sea, como que algo les corroborara de que ese hombre que se llamaba Jesús, quien decía que era el Mesías, realmente lo fuera, que comprobara que lo fuera. Y en el versículo 39 dice: Él respondió y les dijo, o sea, Jesucristo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Entonces, dice el Señor: yo les voy a dar una señal, y va a hablar precisamente de los días que Jesucristo estuvo sepultado. Él respondió y le dijo, lo que ya le leí, el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, y escuchemos esto, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Lo que Jesús estaba remembrando es Jonás 1:17, donde dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estas escrituras, como ya sabemos que la escritura es real, es verídica, que la resurrección de Cristo comprueba eso. Por lo tanto, los días en que dice que Jesús debe estar sepultado también. Por lo tanto, la expresión o lo que creemos de que Jesús murió un viernes no es muy verídica, porque dice que habla de 3 días y 3 noches. Entonces, si Jesús murió un viernes, serían 2 días, bueno, y si sería el lunes, serían casi 3 días y 2 noches. Entonces sería imposible. Entonces Jesucristo no resucitó en el domingo de resurrección como nosotros creemos, sería más bien el lunes de resurrección. Estamos haciendo malas cosas, no estamos comprendiendo, estamos celebrando el día que no es, o estamos entendiendo mal. Entonces nos toca es mirar las escrituras, y esto es un poco engorroso
porque hay mucha parte en las escrituras que dicen muchas cosas. Y es que para nosotros poder entender un tema, tenemos que mirar el todo de la Biblia. Yo no puedo enfocarme a un solo texto, a un solo libro, no. Yo tengo que buscar el tema en todas las escrituras para poder saber qué es lo que dice, porque es que los escritores bíblicos escribieron desde su óptica, desde su punto de vista. Además de eso, la finalidad porque fue escrita la carta. Entonces, cuando nosotros miramos los evangelios, cada uno de ellos le escribió a personas diferentes, a un grupo diferente. Entonces querían que unas cosas se hicieran notar y otras cosas no porque no fueran importantes, sino para que quizás para ese grupo no era tan importante. Entonces es necesario entender todo eso. Entonces es un poco difícil, además hay que entender también las fiestas judías, qué era lo que pasaba para nosotros comprender. Por ejemplo, en Lucas 23 dice así, versículo 50 en adelante. Hay un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. José de Arimatea. Que también esperaba el reino de Dios y no ha consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya Jesús está muerto. Quitándolo, o sea, de la cruz, lo envolvió en una sábana, lo puso en un sepulcro abierto, una peña en el cual aún no se ha puesto nadie, porque se acostumbraba que eran usados y usados, pero este sepulcro era de una persona rica. Y la Biblia también habla de eso, de que la sepultura de Cristo iba a ser una sepultura de un hombre rico. Y dice 54, y aquí está la clave del asunto, dice, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces se cree que Jesucristo murió un viernes porque dice que estaba por comenzar el día de reposo. Es decir, que el otro día era día de reposo. Eso por un lado. Lo segundo que podemos ver de este versículo es el día a qué horas comenzaba. Porque ahí dice que estaba por comenzar el día de reposo. Jesucristo murió a las 3 de la tarde y el día empezaba a las 6. O sea, hay que entender que los días de allá no son como los días nuestros. Un día de nosotros empieza a las 00. Es decir, que digamos que esta noche, el domingo de resurrección, a las 12 de la noche, empieza ya lo que es lunes, 00, hasta las 12. Pero en el caso de los judíos no es así. Un día empieza a las 6 de la tarde, hasta el otro día a las 6 de la tarde. Si Jesucristo murió el viernes a las 3 de la tarde, significaba que el día de reposo empezaba el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Por eso dice que estaba por comenzar el día de reposo. Esas son cosas muy importantes. Entonces, por eso se cree de que ese día de reposo era sábado. Pero como dijo el Señor, erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces, cuando nosotros ignoramos las escrituras, la parte cultural, la parte geográfica y todo, podemos cometer muchos errores. Por ejemplo, en Juan 19:31 nos habla más de ese día de reposo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, eso ya cambia todo. Que significaba que a las 6 de la tarde, que es el día siguiente para ellos, comenzaba la preparación de la Pascua. Y esto es muy importante. Dice, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz del día de reposo, porque si los dejaban ahí, que estaban colgados todo ese día, dice, la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo, dice la misma escritura, era de gran solemnidad. Entonces, dos cosas importantes que ven en este versículo. Primero, que era la preparación de la Pascua, el inicio de la Pascua. O sea, que lo que iba a empezar a las 6 de la tarde era el primer día de la Pascua. Y la otra palabra acá es que era de gran solemnidad. Los días de reposo eran cada 8 días, pero habían de reposo diferentes al sábado. Y eso es lo que nosotros debemos comprender y entender. En este caso, Juan dice que era de gran solemnidad, o sea que era un día de reposo especial. Para poder ilustrar eso, nos tenemos que ir a 2 versículos del Antiguo Testamento. El primero está en Éxodo 12, versículos 16 y 17, que dice: el primer día habrá santa convocación, porque empezará la Pascua. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada uno lo que haya de comer.
Y dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Tenían que celebrar este día, no tenían que trabajar, era un día de reposo, pero un día de reposo especial. Levítico 23, 6 y 7 nos dice lo mismo. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura de Jehová, 7 días coméis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y resulta que cuando se mira o se concatenan las fechas, precisamente ese día en que cayó fue un jueves. O sea, que Jesucristo murió un miércoles a las 3 de la tarde. El jueves a las 6 empezaba un día de gran reposo que no era el sábado. Y por eso es necesario nosotros estudiar las Escrituras. Dice la Biblia que hay una iglesia, Pablo dice eso, que hay una iglesia en el Nuevo Testamento, que cada vez que Pablo predicaba, ellos iban a la palabra a constatar de lo que él decía era cierto. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que ser hoy en día. Pero si hay tanta herejía, pero si hay tanto predicador diciendo tantas cosas inauditas, tantas herejías, y la gente diciendo amén, amén. Y no es lo que uno quiere decir con base en una emoción, sino con base a la palabra de Dios. Entonces, para poder seguir entendiendo esto, vamos a mirar Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Te mira el día de reposo que está hablando. Entonces, esa semana hubo 2 días de reposo, el jueves y el sábado. Pero ellas no salían el sábado después de las 6 de la tarde, cayendo la noche, ir a comprar especies aromáticas para ir a ungir a Cristo. Este momento nos señala que fue el viernes. Es decir, el jueves fue un día de reposo y el jueves a las 6 se levantó. El jueves a las 6 empezó el otro día. O sea que el viernes fueron a comprar las aromáticas, las esencias. Y eso demandaba un tiempo. La compra y la preparación. ¿Y cuándo fueron? El domingo. Porque el sábado no podían ir. No podían ir. Elaborar estas fragancias ni estas hierbas, porque era sábado, no se podía hacer nada. El único día que tenían era el viernes. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, salió el sol, o sea que fueron el domingo. En Lucas 24, 56 dice, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, fueron el viernes, compraron todas estas especies, todas estas hierbas, todas estas plantitas, todas estas especies aromáticas y ungüentos, y guardaron el sábado, el día de reposo. En Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, que es lo que estoy confirmando. En Marcos 16:1-2 dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungirle. Ahí está hablando desde el jueves de la Pascua, el primer día de la Pascua, que era otro día de reposo. Entonces esperaron que pasaran el jueves para ir a comprar eso el viernes. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Entonces, esto para poder ilustrar mucho mejor. Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado algunas otras mujeres con ellas. Entonces, a grosso modo, Cristo murió el miércoles a las 3. Empezó ese día de gran solemnidad el miércoles a las 6 de la tarde. Duró hasta el jueves a las 6. Ahí va un día, prácticamente una noche. Está la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del viernes. Los 3 días se cumplieron el sábado a las 6 de la tarde. Es decir, que Jesucristo resucitó después del sábado a las 6 de la tarde. Yo no puedo, que el sábado a las 6 de la tarde, empezaba el primer día de la semana, o sea, el domingo. No como nosotros, que empieza a las 0. No, es el día anterior. O sea, desde el sábado a las 6, ayer a las 6, ya sería el primer día de la semana. Lo muy probable es que Jesucristo, después de las 6 de la tarde, resucitó. Porque si hubiera resucitado, ya al otro día, como en nuestro caso, ya serían 4 noches.
¿Cómo dice la palabra? Que cuando ellos fueron al primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ya Cristo no estaba. Él ya la noche no la pasó en el sepulcro. Es muy importante nosotros comprender. ¿Por qué explico todo esto? Primero, pues porque uno es maestro, le gusta indagar, explorar y que la gente comprenda y que todos podamos entender esto. Y lo dos, la veracidad de las escrituras. Si yo digo que Jesucristo murió un viernes y que resucitó un domingo, yo estoy anulando la veracidad de las escrituras. Entonces, las escrituras es real, la escritura es verdad. Y el tercer punto es que la resurrección muestra que hay vida más allá de la muerte. Porque Jesucristo murió y pudo haber llegado todo hasta ahí, pero no, Él resucitó. Y no solamente resucitó, cabe la pena decirlo, sino que mucha gente también resucitó. ¿Cuál es la diferencia? Que todos después murieron. Lázaro resucitó, pero después murió. Cristo no volvió a morir porque Él es Dios. Y viene una resurrección donde todos vamos a resucitar, pero este es otro tema. Entonces hay vida después de la muerte. Jesús habló de un cielo y Jesús habló de un infierno. Que hay vida más allá. No, hay gente que cree que uno se muere y acaba todo. Pues no, señores, no se acaba todo. Hay un cielo y hay un infierno. Cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba con él, ¿recuerdan? Que ese se arrepintió, porque habían dos. Uno sí, mala gente, le habló mal al Señor, pero el otro tuvo un acto de contrición. Y Jesús le dijo al ladrón, dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le está hablando una vida. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque lo que dice Cristo es verdad. Y si Cristo a mí me dice que hay un cielo, es verdad. Yo no tengo que nadie me diga, que nadie me muestre, ir a ver. No, yo lo creo porque Él lo dijo. Si Jesucristo dijo de que Él iba a resucitar y resucitó, yo le creo. Si la Biblia dice que Jesús iba a nacer aquí en la tierra, yo lo creo. Y que si iba a nacer a través de una virgen, yo lo creo. Y la gente cree que Jesucristo nació a través de una virgen, pero porque ya está escrito y pasó. Pero lo bueno es creer en algo que no ha pasado. Del cielo y el infierno, yo lo creo. Entonces, si Dios me dice eso, yo lo creo. Si Dios me dice que hay vida, yo lo creo. Si Dios me dice que hay paraíso después de la muerte, yo lo creo. Entonces, para ya finalizar, quiero recapitular los 3 puntos. Primero, es que la resurrección nos muestra que Jesús es Dios. Dios y el Dios de los imposibles. Y creó el universo. Y Dios es capaz de todo, Dios omnipotente, omnipresente. Lo segundo es que la resurrección confirma la veracidad de las escrituras y las palabras de Jesús. Tenemos un Dios real. Dios no miente, Dios no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todo lo que dice Jesús de nosotros, yo lo creo. Él dice que si nosotros creemos, nuestra familia será salva. Yo le creo. Todo. Tomás no le creyó a Cristo, o no le creyó a los apóstoles. Le dijeron, ¿sabe? Jesucristo resucitó y no creyó. Y entonces, pero Jesús se presentó a los apóstoles. Cuando Tomás vino a la siguiente reunión, ya estaba Jesús ahí. Porque Tomás dijo, ¿sabe una cosa? Yo no creo hasta que no le meta el dedo en sus manos y en su costado la mano. Tremendo, ¿no? Cuando vino Cristo y se apareció, dijo, ay, yo creo. Y Jesús le dijo, usted cree porque me vio, pero más bienaventurados los que creen sin ver. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Va a creer sin ver? ¿Va a creer lo que dicen las escrituras? ¿Va a creer? Si a veces cuesta creer lo que ya pasó, ¿cómo será lo que viene? Pero Dios nos reta a creer lo que viene en la resurrección y de que hay un cielo para todos nosotros. Así que espero que esta enseñanza haya sido bendición y quiero decirles que hay vida después de la muerte, que hay un cielo y que hay un infierno. Bueno, muchas gracias y espero que esta meditación de la palabra haya llegado a su corazón y a su familia. Dios les bendiga. Chao, chao.